¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros fueron excluidos de la Biblia, como si ocultaran algo importante? El libro de Enoc es uno de esos textos misteriosos, uno de los más polémicos, lleno de revelaciones sorprendentes e incluso peligrosas. Imagina un libro que habla sobre ángeles caídos, poderosos gigantes llamados Nefilim, y secretos que, si se revelaran, podrían cambiar nuestra visión del mundo. ¿Será por eso que fue prohibido? Enoc parece tocar temas que van mucho más allá de lo común: profecías sobre Cristo, detalles de los reinos celestiales e incluso un juicio divino que resuena hasta hoy. En este video descubrirás por qué este libro fue excluido de las Escrituras y qué sabían los antiguos que no querían que la humanidad común supiera. Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar para siempre la forma en que ves las profecías bíblicas y lo que sucede a nuestro alrededor. Y si quieres acompañar esta travesía y seguir desentrañando estos secretos, suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna actualización. Primero, piensa en el misterio de un libro que la misma Biblia escondió. El libro de Enoc, con sus historias intrigantes sobre ángeles caídos, Nefilim y profecías sobre Cristo, siempre ha sido un enigma para estudiosos y curiosos. Imagina un texto antiguo, prohibido, que se atrevió a contar profundos secretos sobre la humanidad, sus pecados y las relaciones celestiales. Esa aura de prohibición parece aumentar su importancia, y es casi imposible no querer saber qué lo hacía tan polémico como para ser eliminado de las Escrituras. Este libro también nos habla de ángeles que, en lugar de quedarse en el cielo, decidieron bajar e interactuar con los humanos, revelando conocimientos que en teoría deberíamos ignorar. Pero ¿por qué se compartieron estos secretos? Estos ángeles caídos nos mostraron habilidades que iban desde técnicas de guerra hasta conocimientos prohibidos, como la astrología bíblica y secretos ocultos. Y al leer sobre estas enseñanzas es fácil preguntarse: ¿por qué este conocimiento fue considerado un pecado? Y aún más, ¿será que este conocimiento podría aplicarse aún hoy, tal vez para entender el universo de una manera diferente? Además, el libro de Enoc habla de los Nefilim, una raza de gigantes que caminaba sobre la tierra, resultado de la unión entre estos ángeles y los humanos. Es como un vistazo a un mundo antiguo y asombroso, donde estas criaturas existían y donde el cielo y la tierra estaban más conectados. Hoy en día, podemos incluso encontrar ecos de este pasado en mitologías y leyendas sobre gigantes. Surge una pregunta en el aire: ¿estos Nefilim realmente existieron o eran solo una representación de fuerzas que desafiaban las leyes divinas? ¿Y qué hay de las profecías sobre Cristo? Aparecen, sí, como una línea fina y valiosa entre el Antiguo Testamento y las revelaciones mesiánicas. Enoc parece, a su manera, prever la llegada de alguien poderoso y transformador. ¿Cómo pudo prever esto en una era tan distante de la vida de Jesús? Este tipo de cuestionamiento hace que muchos, hasta el día de hoy, vean a Enoc como un profeta que a través de sus visiones ofrecía pistas sobre la redención. Al final, ¿qué esconden realmente esos secretos que el libro de Enoc se atrevió a revelar? Ese contenido prohibido, esas historias de reinos celestiales y misterios de la Biblia parecen dejar abierta la puerta a más descubrimientos. Y si quieres ir más allá y entender más sobre estas profecías y cómo se conectan con los hechos de hoy, dejaré en el primer comentario fijado un ebook exclusivo. Trae un análisis profundo sobre las profecías bíblicas y cómo nos ayudan a prepararnos para lo que está por venir. Pero atención, estará disponible por tiempo limitado. En el próximo capítulo exploraremos aún más a fondo la historia de Enoc como profeta y su influencia en los primeros escritos religiosos. Enoc no era solo un nombre en las antiguas escrituras, sino un profeta y maestro que ocupaba un lugar único en el corazón de los textos religiosos antiguos.
Imagina a alguien tan íntimo de Dios que es capaz de servir como un mensajero directo del divino, trayendo advertencias sobre lo que estaría por venir. Ese nivel de cercanía con el Creador lo colocaba en una posición casi mítica. Alguien que transitaba entre el mundo físico y las esferas celestiales con una sabiduría incomparable. Y si los antiguos lo reverenciaban tanto, quizás sea porque tocó verdades que trascienden el tiempo. Una de las grandes advertencias de Enoc era sobre el juicio futuro, algo que aún resuena en los corazones de quienes leen sus palabras. Hablaba de un tiempo en el que el mismo Dios intervendría en el mundo, trayendo justicia a los injustos y consuelo a quienes siguen el camino divino. Es interesante notar que este juicio era descrito con una visión amplia, incluyendo la participación de ángeles y seres celestiales. En términos prácticos, Enoc inspiraba a sus seguidores a buscar una vida en armonía con las leyes divinas, ofreciendo una especie de manual para aquellos que deseaban permanecer alineados con el Creador. Además, Enoc era visto como alguien que poseía una sabiduría ancestral, algo casi inalcanzable para la mayoría de las personas. Ese conocimiento sagrado y profundo lo diferenciaba como un verdadero maestro espiritual. Imagina a un hombre que, con su ejemplo, enseñaba no solo sobre Dios, sino sobre las conexiones del universo, la vida y la moralidad. Para muchos, aprender sobre la vida de Enoc es como explorar un camino que puede acercarnos a los valores y enseñanzas celestiales, una inspiración para reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. Y la forma en que Enoc se relacionaba con el trono de Dios es fascinante. No era solo un servidor cualquiera, era un servidor respetado y de cierta forma privilegiado, alguien que recibía revelaciones directas, sin intermediarios. Ese contacto directo le permitía obtener visiones sobre los planes de Dios, percepciones sobre los secretos ocultos del universo y profecías bíblicas que aún resuenan hoy. Su relación con Dios era tan profunda que se convirtió en una figura de autoridad espiritual para diversas generaciones, un verdadero símbolo de devoción y compromiso con lo divino. Enoc, por lo tanto, no era un profeta común, era un guía, un ejemplo viviente de fe y un maestro que orientaba el camino hacia la verdad. Y mientras seguimos explorando su historia, la próxima parte revela aún más sobre las interacciones entre ángeles caídos y humanos, mostrando un lado oscuro y fascinante del universo que pocos se atreven a conocer. Dentro de las páginas del libro de Enoc, somos transportados a un tiempo en el que el cielo y la tierra se entrelazaban de maneras que para nosotros suenan casi míticas. Los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron y establecieron relaciones con los humanos, desafiando las reglas divinas e introduciendo en la tierra un conocimiento prohibido. No estamos hablando solo de enseñanzas comunes, sino de secretos ocultos, conocimientos que iban desde la astrología bíblica hasta técnicas de guerra. Este regalo de los ángeles caídos era más una carga, una especie de trampa disfrazada de sabiduría. Estas interacciones no solo trajeron conocimiento, sino también algo mucho más grandioso y aterrador: el surgimiento de los Nefilim, seres gigantes y poderosos. Imagina criaturas con habilidades sobrehumanas que llevaban tanto la fuerza física como la desobediencia que caracterizaba a sus padres celestiales. Los Nefilim eran para muchos el símbolo de la mezcla entre lo sagrado y lo profano, una combinación que, a lo largo del tiempo, representaría un desafío para la propia humanidad. Hasta hoy se les menciona como una advertencia sobre las consecuencias de jugar con poderes desconocidos. El conocimiento prohibido compartido por estos ángeles se extendió aún más.
Enseñaron a los humanos el arte de la astrología, el uso de hierbas, el dominio de los metales, entre otros. Estas habilidades, aunque fascinantes, abrieron las puertas a desequilibrios y conflictos, algo que vemos en muchas historias y mitologías alrededor del mundo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto de lo que conocemos hoy podría haber sido influenciado por estas antiguas enseñanzas? ¿Y hasta qué punto esa sabiduría es realmente beneficiosa o potencialmente destructiva? Sin embargo, estas alianzas no eran meramente educativas, representaban una completa rebelión contra las leyes celestiales, una afrenta directa al Creador. Los vigilantes rompieron el límite entre lo humano y lo divino, difundiendo una sabiduría que nunca debería haber sido revelada. Para los antiguos, estas historias funcionaban como un claro recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. La búsqueda del conocimiento no siempre lleva a la salvación, sino que, en algunos casos, puede ser el camino hacia la perdición. Estos acontecimientos abrieron las puertas a lo que se convertiría en un gran conflicto cósmico. Esta rebelión de los ángeles caídos y sus consecuencias deja a cualquiera intrigado, ¿verdad? Y si tú también tienes curiosidad por conocer más sobre los misterios de los reinos celestiales y quieres que este contenido continúe, dale like ahora para apoyar y no perderte ninguna actualización. En el siguiente punto, veremos cómo esta rebelión culminó en una respuesta definitiva del Creador y en la prohibición de este libro, precisamente por su contenido tan perturbador y sus revelaciones sobre los reinos celestiales. El libro de Enoc fue uno de los textos más controversiales jamás registrados, y no es difícil entender por qué. Aborda temas considerados tan profundos y perturbadores que las autoridades religiosas de la época prefirieron excluirlo de la Biblia. Las revelaciones de Enoc sobre los reinos celestiales y los encuentros con seres divinos son descritas con una riqueza de detalles que, para muchos, desafía la comprensión humana. Es como si el propio cielo se desvelara página por página, mostrando las capas celestiales que generalmente permanecen ocultas. Imagínate en la época, hojeando un libro que se atreve a hablar sobre ángeles, sus jerarquías y sus misiones. El libro de Enoc saca a la luz un lado de los seres celestiales que no siempre vemos, poderosos, pero también falibles y a veces involucrados en conflictos que impactan directamente en el destino de la Tierra. Esta visión no es común en otros textos religiosos y por ello, la lectura de Enoc desafía la mente. Surgen preguntas: ¿hasta qué punto estos ángeles son perfectos? ¿Qué sucede realmente en el plano celestial? Enoc plantea dudas y abre nuevas perspectivas para los estudiosos y curiosos. Las profecías de Enoc son igualmente impactantes, tocando temas que se conectan tanto con la época como con los días de hoy. Habla de juicios, de un apocalipsis inminente y de castigos reservados para los desobedientes. Y lo más intrigante es cómo estas advertencias permanecen actuales, llevando a muchos a creer que el libro trae verdades eternas sobre el destino de la humanidad. Al leerlo, es como si el lector fuera envuelto en una atmósfera de urgencia, cuestionando qué debe hacer para estar preparado para ese posible futuro. El libro profundiza aún más en los reinos celestiales, un universo complejo y estratificado, habitado por ángeles con misiones específicas y seres con poderes y sabidurías casi increíbles. A diferencia de muchas obras religiosas que mantienen una distancia entre el cielo y la tierra, el libro de Enoc muestra cómo estos mundos se entrelazan. En cada página, el lector parece ser guiado a través de puertas que lo llevan a niveles de realidad más allá de la comprensión humana. Esa conexión entre lo divino y lo humano es una de las grandes razones por las cuales el libro fue prohibido, pero también es lo que lo hace irresistible para aquellos que buscan el conocimiento
Es como si Enoc fuera una llave para comprender el lado oculto de las profecías bíblicas y los secretos celestiales. Y este viaje no termina aquí. En el próximo capítulo exploraremos la enigmática vida de Enoc, un profeta que tuvo un destino único sin conocer la muerte. Enoc es una figura fascinante precisamente por su historia enigmática y única. Mientras que la mayoría de los profetas y personajes bíblicos experimentaron la muerte, Enoc no vio la muerte y fue llevado por Dios directamente al cielo. Este detalle despierta una enorme curiosidad, ya que lo convierte en un símbolo de favor divino incomparable. Para muchos, es una señal clara de que tenía una misión especial, algo tan preciado que el propio Creador decidió preservarlo de un tránsito terrenal común. Es como si Enoc tuviera un lugar reservado en el propio cielo, algo que pocos comprenden. Al pensar en ello, queda claro que su vida es vista como un modelo de rectitud y cercanía con Dios. Enoc fue un hombre que, según el relato bíblico, anduvo con Dios, lo que demuestra una intimidad poco común y una confianza plena en su fe. En términos prácticos, su vida nos hace reflexionar sobre lo que significa vivir de manera justa y cómo esto puede influir en nuestro propio camino. Para aquellos que buscan un ejemplo de fe auténtica, la trayectoria de Enoc ofrece una inspiración poderosa. Este favor divino parece involucrar no solo a Enoc, sino al propio pueblo de Dios. Su ascensión al cielo sin pasar por la muerte genera discusiones sobre lo que realmente significa ser elegido o agraciado por Dios. Si Enoc fue protegido, ¿es posible que existan otros ejemplos de protección divina en momentos de mayor necesidad? Muchos se preguntan si, al buscar una vida dedicada, es posible recibir esa misma bendición o quizás una intervención en tiempos de dificultades. Además, la historia de Enoc desafía nuestra comprensión de la mortalidad y del destino final de los justos. Abre la puerta a reflexiones sobre lo que ocurre con el alma de aquellos que se mantienen fieles hasta el final. ¿Será que Dios ofrece a cada uno una ruta personalizada como hizo con Enoc? ¿O es esta gracia divina reservada solo para aquellos que alcanzan un nivel excepcional de fe? Preguntas como estas siguen intrigando e inspirando a los estudiosos. Enoc, entonces, se convierte en un símbolo de algo mucho mayor. Su historia permanece incompleta para aquellos que buscan respuestas definitivas, pero sirve como preludio a la próxima parte del libro de Enoc, que explora a los vigilantes y la caída de los ángeles. Al final, el destino de Enoc parece un recordatorio de la fragilidad y el poder del propio ser humano. Y el próximo capítulo nos llevará aún más profundo en los misterios celestiales y en las consecuencias de esa caída. El libro de los vigilantes es una parte crucial de los escritos de Enoc, ya que nos lleva directamente al momento en que el orden celestial fue quebrantado. Los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, decidieron descender a la tierra y relacionarse directamente con la humanidad, compartiendo conocimientos que no estaban destinados a los hombres. Estos conocimientos, que incluían secretos ocultos como la astrología, el arte de la guerra y el dominio de los elementos naturales, transformaron profundamente la vida humana. Pero junto con estas habilidades, los vigilantes trajeron caos y una serie de consecuencias inesperadas. La caída de estos ángeles, narrada de forma intensa y dramática, no es solo una historia de rebelión, sino de cómo el conocimiento puede ser una carga tanto como una bendición. Al enseñar estos secretos a los humanos, los vigilantes abrieron las puertas a una serie de problemas, ya que los humanos no estaban preparados para manejar esa información. Es como dar una espada a alguien que nunca ha aprendido a usarla. El riesgo de destrucción es grande. Esto nos hace reflexionar sobre el poder y la responsabilidad del conocimiento en nuestras vidas, llevándonos a cuestionar hasta qué punto estamos realmente preparados para ciertas verdades.
Entre los conocimientos revelados estaba la astrología bíblica, algo que para muchos era un dominio sagrado y prohibido. Los vigilantes enseñaron a los hombres a interpretar el movimiento de los astros y a buscar respuestas en las estrellas. En esa época, esto parecía un portal para comprender el universo, pero también causó distorsiones en las creencias y prácticas humanas. Hasta hoy, la astrología sigue siendo un tema controvertido, dividiendo opiniones entre aquellos que la ven como una herramienta y los que creen que es una influencia prohibida. Este ejemplo destaca cómo lo que parece fascinante puede convertirse fácilmente en algo peligroso cuando no se comprende bien. Y claro, la llegada de los Nefilim, gigantes nacidos de estas uniones prohibidas entre los vigilantes y los humanos, añadió una capa extra de tensión. Estas criaturas, con habilidades sobrehumanas y una estatura que las diferenciaba de cualquier mortal, eran una prueba viva del impacto devastador de esta fusión entre el cielo y la tierra. La presencia de los Nefilim trajo conflictos y destrucción, perturbando aún más el orden divino. Enoc narra estos eventos como un recordatorio de que jugar con lo desconocido siempre tiene un precio, un mensaje que resuena hasta nuestros días. A medida que el caos se intensifica, la necesidad de intervención divina se vuelve inevitable. Enoc deja claro que toda acción tiene sus consecuencias, y esta historia plantea muchas preguntas sobre el uso del conocimiento y los límites entre lo sagrado y lo profano. ¿Cuál es tu opinión sobre estos secretos que los vigilantes revelaron? ¿Crees que el conocimiento debe ser restringido o compartido? Deja tu comentario y comparte tu punto de vista. En el siguiente punto, exploraremos cómo Dios responde a esta rebelión, enviando a Noé y dándole instrucciones sobre el diluvio que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Enoc, además de profeta, fue un verdadero maestro de la sabiduría antigua, poseyendo conocimientos que influenciaron a varias generaciones. Se dice que enseñó a los hombres a escribir y a registrar la historia, algo que nos permitió preservar conocimientos y acontecimientos. Imagina cómo era la humanidad antes de tener esta habilidad. Enoc dio a las personas una herramienta poderosa para que las generaciones futuras pudieran entender el pasado. Con esto, no solo trajo avances culturales, sino que también dio un sentido de continuidad a la vida humana, una manera de documentar el aprendizaje y reflexionar sobre las lecciones divinas. Otro conocimiento que Enoc compartió fue la astrología, interpretando el cielo como un libro abierto donde se pueden leer señales. En esa época, observar los astros se veía como un medio para comprender lo que el universo tenía que decir. No es de extrañar que estas habilidades dejaran huellas profundas y causaran reacciones contradictorias. Muchos creían que estas prácticas podían guiar a la humanidad, mientras que otros pensaban que era peligroso descubrir secretos ocultos. Hasta hoy, la astrología bíblica carga con un aire de misterio, dejando abierta la pregunta sobre si estos conocimientos deben o no ser usados para entender el mundo. Enoc también era un maestro de sabiduría práctica y espiritual. Ofrecía enseñanzas que iban más allá de lo común, instruyendo a las personas a vivir en armonía con las leyes divinas. Sus lecciones inspiraron a figuras religiosas y hasta hoy es considerado un maestro cuya influencia trasciende las barreras del tiempo. Muchos se preguntan, ¿qué pensaría él sobre las cuestiones morales y espirituales de nuestra época? La vida y las enseñanzas de Enoc nos invitan a reflexionar sobre cómo aplicar estos principios antiguos en un mundo moderno, donde los desafíos son diferentes, pero la búsqueda de sentido continúa siendo la misma. No es sorprendente que su legado haya influido en debates teológicos a lo largo de los siglos. Muchos líderes religiosos y pensadores han reflexionado sobre sus escritos,
intentando descifrar los significados más profundos y las implicaciones de sus palabras. Las enseñanzas de Enoc proporcionan un terreno fértil para discutir temas como el destino, la espiritualidad e incluso la ciencia, llevándonos a pensar en las conexiones entre la Biblia y la ciencia moderna. Enoc es, sin duda, un puente entre la tradición religiosa y las cuestiones que siguen inquietando al espíritu humano. A medida que nos adentramos en la historia, queda claro que Dios no dejó sin respuesta la situación de los ángeles caídos y los Nefilim. En el siguiente punto, veremos cómo Él instruye a Noé sobre el gran diluvio y los planes para preservar a la humanidad ante la decadencia causada por esos conocimientos prohibidos. Cuando el caos provocado por los ángeles caídos alcanzó su punto máximo, Dios intervino de manera definitiva, mostrando que el conocimiento y el poder sin control requerían una respuesta firme. Eligió a Noé, un hombre justo, para preservar la esencia de la humanidad en medio de la decadencia que había tomado la tierra. Al instruirlo para construir un arca, Dios no solo preparó un medio de salvación física, sino que también mostró la importancia de la fe y la obediencia. Así, el arca se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en tiempos de corrupción y destrucción inminente. La decisión de Dios de encarcelar a los ángeles caídos y purificar la tierra con el diluvio es un hito que revela su justicia y protección para aquellos que buscan vivir en armonía con sus mandamientos. Este acto también representa una lección sobre cómo el conocimiento, cuando es abusado, puede tener graves consecuencias. La historia del diluvio nos recuerda que a veces es necesario comenzar de nuevo para restaurar el orden y la paz. Es como si la humanidad tuviera una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, donde las enseñanzas de Enoc aún resonaban como un recordatorio de lo que se había perdido. Noé, con su fe inquebrantable, es muchas veces visto como un ejemplo de alguien que mantiene su creencia, incluso frente a algo incomprensible y aterrador. Imagina construir una arca enorme en tiempos de calma, solo porque Dios lo instruyó. Noé enfrentó la incredulidad de los demás y mostró que la fe y la obediencia pueden guiarnos, incluso cuando no entendemos lo que está por venir. Su historia nos ofrece un punto de reflexión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a actuar con confianza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece dudar? Al encarcelar a los ángeles caídos y liberar a la humanidad de ese ciclo de conocimiento prohibido, Dios reafirmó su compromiso de proteger su creación. Noé y su arca representan un nuevo comienzo, y el diluvio, aunque trágico, también fue una renovación. Esta narrativa despierta en nosotros el deseo de aprender de los errores del pasado, evitando los mismos abusos que llevaron a la caída de los vigilantes y los Nefilim. Así, el conocimiento celestial ya no sería accesible para cualquiera, sino solo para quienes demostraran humildad y obediencia. Este episodio no cierra la historia, sino que abre el camino para comprender más sobre la conexión entre los cielos y la tierra. Y si deseas prepararte y entender cómo estas profecías se relacionan con los eventos actuales, tengo un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas disponible en el primer comentario fijado. Este material ayuda a percibir la conexión entre los hechos que estamos viviendo y las advertencias de la Biblia. Pero atención, este ebook estará disponible por tiempo limitado, así que aprovecha mientras aún está disponible. En el próximo punto, exploraremos el libro astronómico de Enoc, que nos invita a comprender el movimiento de los cuerpos celestes y su impacto en la vida humana a través de un antiguo calendario solar. El libro astronómico de Enoc es un verdadero viaje a los misterios del cosmos, revelando detalles sobre el movimiento de las estrellas, el Sol y la Luna.
Imagina un tiempo en el que observar los cielos no solo era curiosidad, sino una forma sagrada de entender el universo e incluso al propio Creador. Enoc nos muestra que estos cuerpos celestes no están ahí por casualidad. Por el contrario, sus movimientos tienen un propósito, casi como una sinfonía celestial que marca los ciclos de la vida y las estaciones. Describe, por ejemplo, cómo el Sol sigue un trayecto preciso, regulando el tiempo y trayendo orden al caos. Enoc también nos presenta un calendario solar de 364 días, algo revolucionario para la época e incluso intrigante en la actualidad. Este calendario era adoptado por algunas sectas antiguas, que veían en él un ritmo más armónico y alineado con los movimientos del cielo. Comparado con el calendario lunar que usamos, este ciclo solar ofrecía una nueva perspectiva sobre cómo el tiempo podría ser contado, un sistema que, según Enoc, seguía directamente las leyes de lo alto. Para aquellos que buscan comprender los tiempos y las estaciones de una manera más espiritual, esta visión ofrece un camino alternativo e incluso una invitación para observar el tiempo con una mente más abierta. Este calendario, para muchos, era un reflejo del orden divino, ya que cada día parecía encajar en un ciclo perfecto. Las sectas que lo usaban creían que el calendario lunar dejaba algo pendiente, una desconexión que el calendario solar de Enoc corregía. Algunos estudiosos afirman que esta división exacta de los días, alineada con el movimiento de las constelaciones, formaba parte de una manera de acercarse a los reinos celestiales. Hoy en día, hay quienes ven en el calendario solar de Enoc una alternativa para alinear nuestra vida cotidiana con una existencia más equilibrada y espiritualmente conectada. Además de su valor astronómico, el libro astronómico tiene un papel simbólico muy importante. Es una forma de recordarnos que la naturaleza y el universo no son caóticos, sino que están ordenados y regidos por leyes divinas. Enoc ofrece una comprensión del cosmos que, para muchos, es la clave para una vida en armonía con el Creador, donde cada estación y cada movimiento celestial tiene su propósito. Es una perspectiva que nos hace reflexionar sobre nuestra propia conexión con los cielos. Estas lecciones sobre el cosmos y el tiempo nos preparan para entender por qué el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico. En el siguiente punto, exploraremos las controversias teológicas y los debates que llevaron a su exclusión, abordando temas como su origen, autenticidad y los cuestionamientos que rodean su inclusión en las tradiciones judías y cristianas. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico no sucedió por casualidad. Fue el resultado de muchos debates teológicos y culturales a lo largo de los siglos. Este texto, con su contenido atrevido y revelador, abordaba temas que dividían opiniones entre estudiosos y líderes religiosos. Uno de los principales puntos de controversia era el origen tardío del libro, ya que su autoría y autenticidad fueron cuestionadas. Para muchos, parecía desentonar con las escrituras sagradas establecidas, lo que hizo que figuras influyentes de la época prefirieran apartarlo de los textos considerados divinamente inspirados. Otro factor que contribuyó a su exclusión fue el contenido teológico controversial de Enoc. Las descripciones detalladas de ángeles caídos, los Nefilim y las complejas jerarquías celestiales causaron incomodidad, especialmente porque esas visiones no eran comunes en los textos del Antiguo Testamento. Este tipo de contenido era visto como peligroso, ya que abría puertas a interpretaciones que podrían desviar el entendimiento de las verdades bíblicas centrales. El impacto de estas revelaciones, en lugar de fortalecer la fe, podía provocar divisiones y especulaciones que escapaban del control de las doctrinas tradicionales. Además, existía una preocupación sobre la influencia que el libro de Enoc podría tener en el pueblo.
Sus visiones sobre profecías bíblicas y el Apocalipsis eran tan vívidas y directas que algunos líderes temían que el libro pudiera generar confusión. Este temor se reforzaba por la falta de consenso sobre su autoridad. Mientras que algunas comunidades aceptaban el texto, otras lo consideraban una obra apócrifa, algo que no debía tomarse como parte esencial de las Escrituras. Así, el libro de Enoc fue relegado a una posición de libro prohibido, a pesar de su riqueza espiritual y sus contribuciones al entendimiento de la humanidad. Hoy en día, el libro de Enoc es estudiado con una perspectiva diferente, viéndose como una pieza intrigante que ofrece visiones alternativas sobre la teología bíblica. Sigue siendo un texto fuera del canon, pero no ha perdido su valor, especialmente para aquellos que buscan una comprensión más amplia de las creencias antiguas y de cómo lo divino y lo humano se conectan. Para muchos, representa una visión única de los misterios de la Biblia, una ventana hacia el lado oculto de las tradiciones religiosas que, aunque no sea canónico, tiene mucho que ofrecer a quienes se atreven a explorarlo. Entonces, ahora que has desentrañado algunos de los secretos que el libro de Enoc guarda, la pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Será que, como los vigilantes, estamos tratando con un poder que no comprendemos totalmente? ¿O acaso estamos más cerca de las profecías bíblicas de lo que imaginamos? Reflexiona sobre esto y deja tu comentario compartiendo tus ideas. ¿Crees que estos escritos realmente pueden prepararnos para lo que está por venir? Y para quienes desean seguir explorando temas como este y profundizar en su comprensión sobre profecías, reinos celestiales y los misterios de la Biblia, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así, siempre estarán a un paso de nuevos descubrimientos y listos para aprender cada vez más sobre lo que muchos prefieren mantener en secreto.